Hola a todos y bienvenidos al canal de Icaria Capital. En este canal podrás aprender sobre inversión, conceptos básicos y no tan básicos. Recuerda, todo lo que veas en los vídeos no es una recomendación de inversión y siempre será necesario hacer tu propia due diligence. Hola a todos. Vamos a grabar un vídeo sobre cierre de Icaria Patrimonio Fil. El cierre de agosto, porque es un fondo que funciona con un mes de decalaje y bueno, aunque se publicó el liquidativo hace aproximadamente un mes, pues estamos grabando el vídeo del liquidativo ahora. Sí que es cierto que todos los meses publicamos un comentario de cierre de mercado en el que hablamos sobre cómo han ido los fondos, cómo ha ido cada categoría y qué otros fondos estamos analizando, etcétera, etcétera. Para el que no lo sepa, puede leerlo en icariacapital.es, en la parte de blog, y te lleva a la página oficial de Ambank, donde está publicado el comentario. Ahora bien, para todos aquellos que no sepáis qué es Icaria Patrimonio Fil, pues es un fondo que invierte siguiendo el modelo endowment de las grandes universidades, Harvard, Yale, Stanford, que no significa que sea mejor ni peor, sino que es un modelo de enfoque que a mí personalmente me gusta mucho, que combina activos líquidos, como es renta variable y renta fija, con activos ilíquidos, como es mercados privados, private equity, deuda privada, infraestructuras, real estate, etcétera, etcétera. La combinación de ambos pues, da un enfoque endowment, que es combinar todo por diversificación, estabilidad de la evolución del patrimonio, etcétera, etcétera. Son las ventajas. Y las desventajas es que no es tan líquido como un activo líquido. Básicamente ese sería el resumen. Para comentar el cierre me he traído a Ángel Ruiz, que trabaja para un family office al que desde Ambank gestionamos un hedge fund, y eso conlleva que Ángel conozca muy bien los activos de los que hablamos y en los que invertimos, así que nos viene muy bien para debatir. Para el que no lo sepa, Ángel es CFA, ha trabajado previamente en Santa Lucía Asset Management y tiene una trayectoria profesional muy top. Así que, sin más, os traigo a Ángel para que comente conmigo el cierre mensual y avancemos con ello. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por la invitación, un placer. Pues nada, Ángel, como comentaba, este mes publicaba una nota el banco donde hablaba del cierre de agosto, como comento, y fondos que hemos incorporado desde el banco, como es Transtrend, un hedge fund de beta negativa con track record, si no me equivoco, desde el año, ahora no recuerdo, pero estamos hablando de un track record de 20 años al Sí, menos. más de 20 años, no te puedo decir el año exacto, pero sí, es de los que bueno, dentro del universo de los hedge funds, afortunadamente hay muchos fondos con muchísimo track record. En este caso, desde luego, son más de 20. Transtrend, tras récord de más de 20 años, un fondo de beta negativa que lo que busca es, cuando cae el mercado, subir. Es su principal propósito. A mayores de eso, pues en más de 20 años ha generado una rentabilidad anualizada muy buena, de hecho superior al MSCI World, aunque no es el objetivo. El objetivo es hacerlo bien cuando el mercado cae. Y para mí eso es más importante, porque imaginemos que compramos un seguro todos los años para protegernos de caídas de mercado. Ese seguro tiene un coste. En cambio, imaginemos un fondo que cuando el mercado cae sube y genera una rentabilidad anualizada del 0%, que no es el caso. La rentabilidad de Transtrend es muy buena, pero aunque fuese eso, estaríamos hablando de que tenemos una cobertura gratis. Y incluso en ese escenario sería muy interesante, porque como inversores de largo plazo, si hemos invertido todo nuestro patrimonio en los mercados, nos ayudará a que el camino sea muchísimo más suave. Ese es el motivo por el que fondos que nosotros no hemos incorporado, como puede ser ¿cómo se llama la gestora? AQR, el fondo insignia AQR lleva una rentabilidad anualizada del 0 o incluso negativo, pero gestiona miles de millones. Es uno de los fondos que más dinero mueve. ¿Por qué es esto? Por lo que os estoy explicando.
La suerte que tenemos nosotros es que en la parte de hedge funds de beta negativa, los que buscan subir cuando el mercado cae, han generado rentabilidades muy positivas. En algunos casos cercanas a las de la bolsa, y eso ya es mucho decir. Así que, bueno, Sí, pues sí, efectivamente. Yo añadiría o insistiría en esa idea de que el mejor hedge fund, más que de beta negativa, lo podemos llamar de beta condicional, beta positiva cuando el mercado sube, beta negativa cuando el mercado cae, de tal forma que cuando el mercado cae, el fondo también sube. Esa es la idea. El mejor hedge fund de beta condicional no será el que dé más rentabilidad en el largo plazo, sino el que más suba cuando el mercado caiga. Porque yo he analizado TransTrend, he analizado otros hedge funds. El que más me gusta no es TransTrend, aunque creo que de todos los que he mirado es el que más rentabilidad ha conseguido en el largo plazo, pero no es el que más me gusta. ¿Por qué? Porque no es el que mejor lo ha hecho en todas las crisis. Hay hedge funds que en el largo plazo a lo mejor te han dado un 6 y TransTrend creo que supera el 10. Pero cuando el mercado ha tenido caídas fuertes, lo han hecho mejor. Eso es lo que se busca. Eso es lo que se busca en este tipo de vehículos y es como hay que entender su encaje en la cartera. claro, porque si el encaje es proteger cuando el mercado cae, la rentabilidad ya la buscas en las otras patas, ¿no? Esto es como el seguro de la cartera, que si consigues una rentabilidad positiva, mejor que mejor, pero la prioridad es que la correlación cuando el mercado cae sea negativa. Ahí, que la beta sea negativa es donde es clave, no tanto la Eso es. rentabilidad en el largo plazo, sino en ese punto. Y es lo que a nosotros nos hace priorizar, ¿no? Este tipo de fondos. Bueno, TransTrend lo hemos incorporado, una de las gestoras más míticas, además es europea, de Países Bajos, si no me equivoco, tiene Correcto. grandes endowments como clientes, el perfil de inversor que invierte en TransTrend es un perfil institucional muy elevado, la base retail es minoritaria dentro de los inversores que tiene. Y ya pasando a otros que hemos incorporado, hemos conseguido incorporar en el FIL Horizon, que es un fondo de deuda privada que hace trade finance. El universo de deuda privada es un universo muy amplio, os diría que posiblemente dentro de las categorías de mercados privados el más amplio, porque tienes de todas las tipologías, desde diferentes tipos de deuda, first lien, second lien, mezzanine, subordinada, leverage loans, direct lending, bueno, tienes un montón de categorías. Para aquel que le suena chino, supongo que será la mayoría porque es un terreno complicado y poco conocido. Hay en el blog de Icaria Capital escrito un artículo por Ángel que habla muy bien de las características de cada categoría. En el caso de Horizon es un fondo de nicho. ¿Por qué invertimos en la parte de deuda privada en fondos de nicho? Bueno, es una parte muy importante de nuestro trabajo, porque los fondos más habituales, los fondos más mainstream, son los fondos de direct lending. Que direct lending, pues, viene a decir que en vez de prestar un banco o los bonistas a una empresa, pues lo que le presta es un fondo de private equity, un sponsor, ¿no? Sería la gran diferencia. Nos quitamos al banco por el medio. Y la tipología de fondos de direct lending son los que más han crecido al calor de un muy buen comportamiento, muy buenas rentabilidades, muy buen binomio rentabilidad-riesgo. Y eso ha conllevado que es donde ha llegado más dinero y donde quizás, a pesar de que sigue siendo una tipología de activo tremendamente interesante, donde quizás están más peleadas las oportunidades, ¿no? Nosotros nos vamos más a nichos, como puede ser, hemos hablado de Valvest, que hace también deuda privada, pero son bridge loans, que es una categoría que nos encanta, cuyo colateral es un inmueble. Hemos hablado también de senior loans y estamos hablando ahora de Horizon, que es básicamente deuda privada cuyo colateral son materias primas 100% líquidas y el colateral tiene un valor superior al del préstamo que se otorga. Así es un resumen. Si nos quieres matizar, Ángel, tú que has trabajado en renta fija en los mercados de deuda durante muchos años, una explicación que no sea muy académica, que sea accesible. No, que va. La explicación sencilla es que este tipo de vehículos de nicho lo que buscan suelen invertir en plazos cortos, sobre todo este tipo de fondos como el Trade Finance, que como su nombre indica, financia el
comercio, financia el working capital, préstamos que en muchos casos no llegan al año de plazo, no asumes ningún riesgo de duración, por tanto, duración entendido como que te afecte el movimiento de los tipos de interés de la economía. Al ser muy de nicho, muy especializado, estos fondos son capaces de extraer una rentabilidad, una yield de los préstamos más altas que la yield promedio del conjunto del mercado de renta fija. Pasa igual con Valvest, fondo que también he analizado. Valvest, Horizon, equipos gestores muy especializados, con décadas de experiencia, que aprovechan, digamos, ciertos desajustes o ciertos focos de demanda de deudores que se ven en una situación en la que están dispuestos a pagar tipos relativamente altos, sobre todo si es financiación a corto plazo. ¿Cuál es el resultado de todo ello? Que ves curvas de rentabilidad, si miras el valor liquidativo de estos fondos, tienen rentabilidades muy buenas, pero es que encima son muy estables, muy estables. Ahí el riesgo es que alguno de los préstamos falle y eso tendría un impacto en el valor liquidativo. Por eso ahí es importante fijarse en el track record, ver que la estrategia ha sido consistente, que el equipo gestor es el mismo desde siempre o con el máximo rango temporal posible, y eso nos puede dejar tranquilos, ¿no? Este fondo lleva haciendo lo mismo 20 años, 15 años, consiguiendo, no voy a decir rentabilidades constantes porque en deuda no hay que hablar de yield, hay que hablar de spread sobre el tipo libre de riesgo. Estos fondos, cuando los tipos estaban en niveles de miseria, a lo mejor te daban un 2% y eso era maravilloso. Ahora, un fondo como el Horizon, si no me equivoco, pues te puede estar dando un 6%, con un spread de 400 puntos básicos o 500 puntos básicos. Ese es el objetivo, que es que ese spread, ese diferencial sobre el tipo libre de riesgo de 500 puntos básicos te lo dé de manera sostenida y sin haber tenido pérdidas de calado. En el caso de Horizon, que es un fondazo, ha sido así, igual en Valvest. Correcto. A ver, la clave aquí es lo que habla Ángel de spread, es simplemente la diferencia que hay entre lo que paga la letra del Tesoro, pues en este caso podemos ver España, que ahora mismo paga 1,8, y lo que paga el fondo. Si el fondo paga un 6 y la letra del Tesoro un 2, pues el spread es un 4. 400 puntos básicos que se dice en la jerga. Eso es un poco el punto. Y al final, cuando vas a fondos de nicho, pues son fondos de gestoras de primer nivel, pero son fondos menos masivos, ¿no? Si te vas a KKR, Apolo, pues igual inviertes en un fondo que gestiona 20.000, 30.000, 40.000 millones y la película es diferente, no puede ser tan de nicho. Aquí lo importante sobre todo también, además del track record, es que el colateral sea de calidad. Pues como hablábamos... En el caso perdona que te corte, el caso de Horizon efectivamente es no perecedero, no financia materias primas no perecederas ni complejas, nada de electrónica, nada de eso, no. Por lo general, metales, combustible, grano, cosas que no pierdan valor con el paso del tiempo, y el valor del colateral en el momento de conceder el préstamo, el valor de mercado, que son mercancías fácilmente liquidables y por lo tanto es fácil determinar su valor. El valor de mercado es superior. Entonces ahí tienes ese margen. Y eso es un poco la clave, ¿no? Encontrar los fondos de nicho cuyo colateral sea de calidad. Pues en el caso de Valvest hablábamos que el inmueble que lo respalda por término medio representa un valor muy superior al del préstamo. Es decir, si ponemos en contexto lo que se presta en agregado dentro del fondo sobre lo que vale el inmueble, el préstamo es el 65% del valor del inmueble. Esto te permite que, aunque el mercado inmobiliario caiga, el inmueble siga teniendo un valor muy por encima del préstamo. E incluso aunque un préstamo falle, te quedas con el inmueble, lo vendes en mercado secundario y la pérdida efectiva es muy pequeña. Tienes mucho colchón, de ahí viene la clave del colateral y que estás de primero en la lista de espera. Para el que no lo sepa, pues si tú tienes un bono en un fondo de renta fija o un bono en directo y la empresa quiebra, pues no tienes un activo concreto respaldándolo, tienes una compañía respaldándolo, ¿no? Y no estás de primero en la cola para cobrar diciendo, este inmueble tiene un valor, yo voy al mercado y el valor que saque el mercado va contra el préstamo porque me han impagado. No funciona así, por lo que el grado de protección, en realidad, si el colateral es bueno, es muy superior, además de que la rentabilidad también es superior, por lo que
muy importante también hacer la due diligence de qué hay detrás, además del colateral, cuáles son las cláusulas, si realmente estás de primero en la cola, si no, hay mucha casuística. Pero sí, yo añadiría aquí que en línea con lo que estás comentando, si vamos a invertir, por ejemplo, en direct lending, es habitual ver que los préstamos son secured, con colateral, pero claro, hay que ver qué colateral hay. Y muy habitualmente la garantía que se pone en los préstamos bilaterales, en el direct lending, son las acciones de la compañía a la que estás prestando, de la compañía deudora. Acciones que valen cero si la compañía peta. Entonces, por tanto, es un colateral que realmente no tiene valor cuando más lo necesita. Esto no quiere decir, por supuesto, que no se puede invertir en direct lending o que no sea prudente, pero es algo a tener en cuenta. No es lo mismo un colateral típico de direct lending que el colateral típico de fondos de asset-based finance, eso es un tecnicismo, ¿no? de financiación respaldada por activos, ¿no? Como es el caso de Horizon y de Valvest, que te ponen como colateral activos cuyo valor no depende de la solvencia del deudor. Esa es la clave. El deudor quiebra, pero tu inmueble tiene valor. El valor del inmueble no depende de la solvencia del deudor. En esos casos estaremos más protegidos. Sí. Y por último, hicimos una incorporación de un fondo que no mencionamos el nombre porque por propiedad intelectual decidimos algunos fondos pues no mencionarlos porque si no puede venir alguien y copiarnos el asset allocation, ¿no? Pero es de una gestora que es la número 1 en el mundo en préstamos, en microfinance, podríamos decir, y que tiene histórico desde el año, bueno, más de 20 años. Más de 20 años de histórico. Todos los años en positivo. La mayor caída fue, si no me equivoco, de un 3%. Y al final aquí este es un fondo de un perfil de riesgo incluso más bajo. También la rentabilidad esperada es más baja. Pero estamos hablando de un fondo que con 20 y pico años de track record ha dado una rentabilidad 2% superior de media a lo que puede dar un monetario, pero con una curva de rentabilidad prácticamente idéntica y nos parece súper interesante para la parte más conservadora del fondo. Un fondo que, bueno, ya está más que probado el track record, que la estrategia funciona, que hay miles de préstamos, por lo que la diversificación es muy elevada y en otro nicho, no deja de ser otro nicho el que estamos mencionando, que como veis es donde nos gusta más ubicarnos, porque si te vas a lo mayoritario, pues sí que es cierto que probablemente pueda sufrir más en rentabilidades o bueno, pues se haga un poco más la due diligence con menos diligencia, podríamos decir, que es lo que se está hablando después del caso de First Brands. No sé si quieres comentar algo de esto o seguimos. De microfinance, te pregunto, ¿presta directamente a familias y empresas o lo hace a través de otras entidades? Lo hace a través de otras entidades. Sí. Pero al final el subyacente final pues son pequeños préstamos, muy, muy pequeñitos, miles, y la exposición pues la tiene de forma indirecta el propio fondo. Claro, y dices que tiene algo menos de riesgo incluso que el típico fondo de deuda privada de direct lending. Sí, porque al final son préstamos tan pequeñitos y tan diversificados que ya ves, en un periodo de 20 y pico años, Sí. estamos hablando de que la caída, pues la que te puede dar un monetario en el peor de los momentos, quizás un pelín más, pero solo Sí. una ocasión. Es el único drawdown que ha tenido, que fue en el año, no sé si 2015, 2018. El resto de años es que ni drawdown. El comportamiento es tremendamente estable. Sí, yo los fondos de microfinance que he visto, aunque el deudor en principio es de menor calidad o de menor solvencia que si prestas a compañías, estos fondos, por cómo se estructuran, por las garantías que meten en cada préstamo, al final te dan un retorno, un perfil de rentabilidad riesgo más conservador de lo que a priori cabría esperar. En ese sentido se diferencian un poco de Valvest, por ejemplo, que Valvest hace préstamos, no voy a decir pocos, pero no es una cartera muy grande de préstamos. Pasa que a cada uno de ellos se le pone mucho cariño para asegurarse en la medida posible de que no vaya a haber un default. El microfinance funciona con otra perspectiva, que es la de
una cartera subyacente de muchos préstamos, unos cuantos de los cuales van a ser impagados por pura estadística, pero ahí tienes el esquema de garantías, ¿no? Y de cómo estructuras la financiación para que al final puedas compararlos en nivel de riesgo, un fondo y otro, pero que invierten con enfoques Claro. diferentes. Muy interesante esa diversificación en Icaria Patrimonio, la verdad. Sí, Tampoco pasa nada, no hay que renunciar tampoco al direct lending. Es verdad que no, en los nichos no. encuentras perfiles muy habituales como los que hemos descrito de rentabilidades excelentes y además en líneas muy rectas en el gráfico, pero por un tema de diversificación siempre el direct lending a mí la verdad es que me gusta porque estás delegando en un equipo que negocia bilateralmente con las compañías los términos de la financiación. Que se habla de que se pueden haber relajado los estándares de financiación, bueno, eso puede ser, pues si entra mucho dinero, los fondos tienen que invertirlo, pues puede ser que se relaje con respecto a lo que había hace 10 o 20 años, pero oye, si los incentivos están alineados y el trabajo se hace bien, vas a seguir obteniendo lo que necesitas del direct lending, que es una rentabilidad superior a la de los bonos, de riesgo de crédito equivalente y con una menor volatilidad. Sin duda, sí, sigue siendo interesante, confirmo, o sea, estoy de acuerdo, pero muy importante hacer la due diligence debidamente porque, bueno, puede haber, igual que en cualquier activo, o sea, puede haber sorpresas en cualquier activo, eso es así. Pero en los fondos de nicho yo personalmente me siento bastante más tranquilo. He compartido aquí para que los oyentes, ya que nos están viendo en vídeo, puedan ver pues de lo que estamos hablando, ¿no? Voy a poner como lo tenía puesto, que se vea la presentación así. Aquí lo que veis, estábamos hablando de Transtrend, es uno de los fondos que hemos incorporado y veis que el track record llega desde 1995, que es una auténtica barbaridad. Y como un año, fijaros, un año como 2008, donde estoy señalando el Crusol, o un año como 2022, que fue catastrófico, lo hace muy bien. Si tú tienes algo que cae un 50%, como el MSCI World en el año 2008, y algo que sube un 50%, pues sobra decir que el comportamiento agregado de combinarlos es tremendamente interesante, ¿no? Y así podéis ver un poco de lo que estamos hablando. Los que no conozcan estos fondos, que sé que los partícipes los conocen sobradamente. Luego, Valves, que hemos comentado bastante, pues lo tenéis aquí comparado en oscuro con el índice de High Yield, no ha tenido ni un solo mes negativo desde inicio. Y bueno, este es el track record del fondo Evergreen, del fondo en el que nosotros estamos interesados, pero el equipo gestor lleva haciendo esto décadas, y lo hace muy, muy bien. Sí, algo, perdona que te corte, algo interesante ahora que dices esto, en los fondos de nicho algo que se ve habitualmente es que el vehículo surge como el resultado de décadas de experiencia invirtiendo, pero fuera de lo que es el mundo de los fondos, sino gestionando el patrimonio de un family office o de unos cuantos inversores institucionales. Y en algún momento surge la idea de, oye, esto que nosotros hacemos también, ¿por qué no se lo vendemos a terceros? Y así es como surgen los fondos, ¿no? Es lo que hizo Valvest, que empezó con fondos cerrados, los de Capital Calls de toda la vida, y luego ya sacó el Evergreen para atraer a ese nicho de inversores. Y es que Horizon, igual, la gestora de Horizon forma parte de un grupo grande que se ocupa del comercio internacional, de financiación de comercio internacional. Y en un momento dado decidieron sacar un fondo para dar acceso a terceros a esa estrategia. Con esto lo que quiero decir, y como buena señal, es que no viven de cobrar comisiones a los clientes. Eso es un añadido. Su negocio principal es otro. No es la de vamos a lanzar fondos para venderlos. No, ellos se dedican a lo que se dedican, que es dar esa financiación. Y por el camino crear unos cuantos fondos para ofrecer a terceros, para dar acceso a los inversores interesados a esas estrategias. Pero no dependen de una manera significativa de esas comisiones, de esos fondos. Correcto. Sí, es un buen apunte. Para terminar, estamos comentando Horizon, que es otro de los fondos que entró, el de Trade Finance, y lo tenemos aquí también con una curva perfecta. Y sobre todo lo importante no es la curva. Nosotros hemos descartado en su momento curvas incluso mejores a esta que estáis viendo, sino pues todo lo que hay detrás, que es lo que os estábamos explicando al principio, ¿no? Eso es realmente donde está el valor a la hora de invertir, porque una curva bonita pues puede tenerla en determinado momento
cualquier fondo, pero lo importante es que la consistencia de lo que hay detrás y el análisis que se hace sea el acertado. O sea, en su momento hablamos de ello, descartamos un fondo con una rentabilidad anualizada del 22%, si no me equivoco, que era el fondo de Bonsai. Y algún otro del estilo hemos descartado porque, bueno, pues hay determinadas cosas del proceso que no nos encajan y que nos parece que es asumir más riesgo del que deberíamos. Aquí quería enseñar otra parte. Este es el comentario mensual que podéis leer donde os he comentado. Y bueno, hemos introducido una forma de explicar el posible asset allocation del fondo que es más que un punto concreto, un rango de hacia dónde nos gustaría ir. Ahora mismo estamos en deuda privada en un 10, el objetivo es entre un 10 y un 20, en real assets un 10, el objetivo es entre un 10 y un 20, en hedge fund un 11, es entre un 10 y un 15, private equity 20-30 y equity cotizado, que es bolsa, 20-30. Este es un poco lo que introdujimos este mes, que me parece interesante comentar para que la gente se haga la idea de qué puede encontrarse en determinados momentos. ¿En función de qué va este rango? Bueno, pues este rango va en función de las oportunidades que vayan surgiendo. Si en determinado momento equity cotizado, bolsa, cae un 50%, pues nos iremos al rango alto y en las demás categorías exactamente igual. Eso es un poco lo que queríamos explicar. Luego, otro punto que se comenta en la carta es bueno, se habla mucho de los mercados privados son caros, etcétera, etcétera. Nosotros hemos sacado un vehículo, Icaria Patrimonio Field, que tiene unas comisiones pues 3-4 veces inferiores a lo que se puede encontrar en los comparables del mercado, que son los sospechosos habituales, los más grandes, contra los cuales no tengo nada en contra, lo hacen muy, muy bien, pero desde luego que son sustancialmente más caros. Eso desde la perspectiva de la comisión de Icaria Patrimonio Field, que siendo un fondo de inversión que invierte en activos privados, diría que es el más barato. No conozco ninguno que sea más barato en España. Eso de primeras, y de segundas, que gran parte de los fondos, os diría el 99% de ellos, estamos en las clases institucionales. En el caso de Brivan Howard, que es un hedge fund del que hemos hablado, que es espectacular, estamos en la clase que el mínimo son 10 millones. En el caso de Blue Oak, del fondo, que no quería decir el nombre, estamos en la clase de 5 millones. En el caso de Transtrend, un poco más de lo mismo. En el caso de Altafox, pues estamos en la clase que creo que el mínimo eran, no sé si 3 o 5 millones. Estamos en conversaciones para entrar en un fondo que dentro de menos de 2 años el mínimo serán 100 y eso se puede conseguir a partir de 100.000 euros, que no es poca cosa y, como digo, con la comisión más baja. Entonces, cuando escucho, bueno, pero es que mercados privados son caros y demás, bueno, son caros dependiendo del fondo que estemos hablando, pero en nuestro caso siempre escogemos acceder a las clases institucionales por las relaciones que hay con ellas y porque al invertir el family también en clases institucionales, pues nos permite agrupar capital y eso es un beneficio que tienen los partícipes desde el principio, que, bueno, decir que estamos contentísimos en Antbank porque estamos camino de los 17 millones de euros con un fondo que se lanzó hace 3 meses, más o menos creo, y es una maravilla la confianza de la gente y sobre todo, bueno, pues con esa confianza nosotros lo que hacemos es trabajar de sol a sol para cada vez el asset allocation sea mejor. Es lo que hacemos nuestro día tras día. Yo te quería preguntar justo por cómo haces para que te dejen entrar con, no sé, 1 millón en una clase de 10 millones. ¿Cuál es ahí tu arte? ¿Qué truquitos te sacas de la manga para conseguirlo? Bueno, en alguna conferencia la hemos compartido, tú representando al family y yo representando al banco, así que algo sabes, pero lo importante es la confianza que generes, la experiencia curricular, pues que el banco sea un banco con trayectoria, que el gestor también. Todas las gestoras hacen una due diligence del banco, del gestor, del depositario, de absolutamente todo, muy exhaustiva. No permiten invertir a cualquiera. Y más allá de eso, es
montar un business case, la relación que tengas con la gestora y explicarles, mira, estamos lanzando un fondo que ha escalado con este nivel, tenemos también gestionando para un family office este fondo que va a escalar también rápido y en un periodo de tiempo no muy alejado deberíamos de estar en torno a este volumen. Y si la gestora te compra el business case, que en este caso diría que siempre nos lo ha comprado, nos permiten acceder y es una suerte. Tenemos, pues, me viene a la mente fondo de Hamilton Lane de Private Equity, que estamos en la clase institucional y es una comisión como la que puede tener un fondo de renta variable, siendo Private Equity que es bastante más caro. Lo mismo Partners Group, en deuda privada estamos en conversaciones para entrar en fondos que tienen comisiones inferiores a fondos de renta fija a UCITS. En Brivan Howard también, ¿no? Ahí también os han dado un waiver importante. Sí, en Brivan Howard el mínimo son 10 kilos y ahí entramos. Lo que pasa es que Brivan sí que es un fondo más carete. Ahí estamos hablando de una estructura 220. Cierto que se lo han ganado. Es un fondo que en 2008 llegó a subir en euros casi un 50%. En 2008... De hecho, cuando yo decía que el Transtrend no es el que más me gusta, sino que hay algún otro que me gusta más, estaba pensando precisamente en Brivan Howard, que es un fondazo. Sí. Es que y no bueno, nunca. adelantamos ya hace meses que estábamos en conversaciones con Elliott para el fondo que tienen cerrado entrar. Es un fondo contra récord desde 1977 con un 12 anualizado y, si no me equivoco, un año o dos como muchísimo de pérdidas y la pérdida más grande yo creo que es del entorno del 5%. O sea, es una salvajada. Nunca he visto un fondo así. Y nos han dicho que sí, que podremos entrar. Comentaremos más al respecto cuando se confirme, porque estas cosas no me gusta pillarme los dedos, pero a priori pues, está por ver temas de compliance, está por ver muchas cosas, pero a priori nos van a hacer hueco. Así que muy buenas noticias. Y ya para finalizar, sin hacerlo mucho más largo. Rentabilidad en el mes en agregado, ahora mismo no recuerdo, fue en torno a 0,30 y pico, 0,39. El fondo lleva... 0,33 creo. Sí, el fondo lleva dos liquidativos, uno fue de 1,0 algo, el otro de 0,30 y pico, debe llevar un 1,40 y pico. Falta el liquidativo de septiembre, que estimo que será bueno. A ver, no puedo decir nada en firme, pero mi cabeza me dice que superaremos el 2% en 3 meses. Comprobaremos en unos días que es así. Y, en definitiva, el fondo rindiendo como se espera. Al final es un fondo con una volatilidad muy inferior a la de la renta variable, aproximadamente un tercio, y por lo tanto se va a comportar de una forma pues equivalente a su volatilidad, ¿no? Cuando la renta variable suba por la escalera, pues subirá menos. Cuando la renta variable caiga por el ascensor, caerá menos. Y al final lo que buscamos es una rentabilidad parecida a la de la renta variable con un camino increíblemente más tranquilo, y eso se verá con el paso del tiempo. Así que, de momento, muy poco valor liquidativo, pero cumpliendo el guión, que se seguirá cumpliendo para los próximos meses, y poco más que añadir. Yo te quería preguntar respecto al asset allocation, por aclarar este punto, ¿no? Veo que hay como en torno a una mitad en private equity y equity cotizado. ¿Se entiende que esa es una parte, por así decirlo, más de riesgo, que la otra parte es conservadora? Estoy pensando en concreto en hedge funds. Preguntarte si todos son de beta negativa, ¿no? Si el objetivo de todos ellos es proteger la cartera. Y la parte de real assets, ¿qué hay dentro, ¿no? O qué nivel de conservadurismo o qué nivel de riesgo se asume en esa parte. Buena pregunta. A ver, el fondo invierte aproximadamente el 50% en activos de riesgo, entendiendo riesgo como bolsa, no algo más. Bolsa es lo más arriesgado que hay dentro del fondo. Un 50% y un 50% en activos conservadores. ¿Qué englobamos dentro de los activos de riesgo? Principalmente bolsa, renta variable y private equity. Se habla mucho sobre si los mercados privados están sobrevalorados y demás. A mí es algo que me hace muchísima gracia, porque si cogemos los datos objetivos, mercados privados,
hay muchas más empresas privadas que públicas, mercados privados no llegan ni al 10% del total de inversión, mientras que la inversión en bolsa es 5 veces más. El EBITDA medio al que ha cotizado mercados privados ha sido en torno a 9, ahora mismo cotizan a 11,8, es una desviación pequeña. La bolsa, el S&P 500 ha cotizado de media 17 veces, cotiza a 26, es una desviación sustancialmente más grande, entonces me hace gracia cuando escucho esos comentarios. Ojo que nosotros también invertimos en bolsa, no es que tiremos balones sobre la bolsa porque nosotros invertimos en bolsa, pero me parece que no son declaraciones muy racionales ni trabajadas. ¿Qué tenemos en Real Assets? Tenemos exposición a infraestructuras, que es una de las temáticas que más me gusta, sin ninguna duda, porque son activos claves para el mundo y que seguirán siéndolo y que tienen un comportamiento rentabilidad-riesgo sobresaliente. Tenemos exposición a real estate no cotizado a través de residencias de estudiantes, a través de uno de los líderes a nivel mundial en gestión de residencias de estudiantes, que es una temática tremendamente conservadora. Y tenemos también exposición en torno a un 3%, un poco menos, a oro, que creemos que es la gran protección contra la irresponsabilidad mundial de la deuda, ¿no? Que tanto hemos hablado de ella. Y básicamente ese es el conjunto. Hablamos de que el fondo está formado por el asset allocation que veíamos aquí. Y bueno, pues el objetivo es comportarse de forma estable a lo largo del tiempo. El resumen es que es el asset allocation que en los family office que gestionan 100, 200 millones tienen. Y aquí lo hacemos accesibles desde 100.000 euros. ¿Significa eso que sea un asset allocation mejor que pues, una cartera permanente o invertir en bolsa? No necesariamente, no necesariamente. O sea, no estamos diciendo que quien no invierta así pues es peor o es idiota. No, simplemente que el comportamiento que vas a tener invirtiendo en un asset allocation como este es muchísimo más estable. Y ahí es donde hago mucho hincapié, porque después de más de 10 años reuniéndome con clientes, sé que ese es un factor clave para que no cometan errores y por eso hago tantísimo hincapié. Por lo que para mí, si cogemos comportamiento, volatilidad, rentabilidad, es el asset allocation que me gusta, el que yo elegiría dentro de todos los posibles que hay. Pero yo a nivel personal, eso no quiere decir que es el que tenga que escoger todo el mundo. Y ese es un poco el resumen. En cuanto a si puede ser el asset allocation que tenga una persona, pues sí, porque es el asset allocation que tiene un family office con 100 millones de patrimonio que tiene el dueño, ¿no? Entonces, evidentemente, sí puede ser. ¿Tiene que ser el único fondo que tengas? No, o sí, como tú lo determines. La diversificación que hay aquí son miles de activos por debajo, miles de activos que son de diferentes categorías y la diversificación sí que está llevada al máximo extremo. Eso sí que es la realidad. Y es un poco lo que puedo decir sobre el asset allocation del fondo. Sí, no, yo opino igual. Si el cliente está dispuesto, entiende bien el concepto de falta de liquidez, que no es que no se pueda reembolsar, pero bueno, desde luego no puedes reembolsar como en el típico fondo de bolsa. Si tú entiendes eso, no solo entenderlo, sino abrazarlo y entender, aprovechar las ventajas que ello te da, que te da la iliquidez, yo creo que pueden mejorarse las carteras de muchas personas, de muchos clientes, que descubren esos beneficios de la iliquidez, que en la teoría financiera se trata como algo malo per se, porque es mejor poder vender algo cuando tú quieras que no poder, pero si a cambio te dan una rentabilidad, eso dependerá de cada inversor y hay inversores que pueden asumir esa iliquidez perfectamente. Sí, y así aquí me viene a la mente algo gracioso, porque hablamos de la iliquidez y es cierto, aquí puedes tardar en reembolsar 3 meses, pero siempre se habla de la inversión a largo plazo, invertir a renta variable el dinero que no vayas a necesitar en 5 o 10 años. Aquí estamos hablando de que la posibilidad de reembolsar son 3 meses. Si no estás dispuesto a esperar 3 meses para reembolsar tu patrimonio, no deberías invertir, pero ni siquiera en renta fija. Solo deberías invertir en letras del tesoro. Por lo que cuando se habla de no, hay que tener cuidado porque es más ilíquido, tal,
a ver, estamos hablando de que de verdad ni siquiera en la cartera permanente deberías invertir si tu plazo de inversión es inferior a 3 años, ya no digamos 3 meses. Estamos hablando de un vehículo de inversión conservador, con una volatilidad de 6.1, la bolsa sustancialmente mayor. Así que es algo que me llama poderosamente la atención, que lo entiendo, porque vivimos en un mundo tremendamente cortoplacista donde los plazos de permanencia en los fondos en muchos casos son de meses. Ahí sí que entiendo la preocupación por la liquidez porque mucha gente no llega a estar 3 meses en un fondo. Es Sí, un gran problema. absolutamente, sí. Pues nada, gracias por venirte, Ángel. Yo creo que ha quedado un vídeo que ayudará mucho a los partícipes y a la gente que le interese pues, aprender un poco más sobre mercados privados. Intentaremos hacerlo una vez al mes porque conlleva profundizar en el comentario mensual. Por escrito es más difícil matizar ciertas cosas. Seguiremos haciéndolo, pero haremos el comentario mensual por escrito y haremos un vídeo una vez al mes. Lo haré con Antón, lo haré con Ángel, o con quien surja, con personas que tengan la formación y la capacidad de hablar de esto de forma objetiva y profesional. Así que nada, Ángel, gracias por venirte y nos vemos en otra. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta luego, chao, chao. Hasta luego.